Comienza la noche de Arjona. Buenas noches y bienvenidos en este tránsito entre julio y agosto, con los calores que tenemos. Encantados de estar aquí haciendo radio. Agradecemos a la dirección su confianza como siempre y prometemos que en muy poquito tiempo te anticipamos parte del contenido del programa, sin olvidar que el auténtico alma, el auténtico motor de este programa, ahí llamando la atención, Javier Campos. Empezamos con Guillermo Díaz y la Enciclopedia Oculta, pero quien lo resume es la gran Mónica García. Buenas noches. Hola Adolfo, buenas noches. Pues hoy en la Enciclopedia Oculta vamos a fijarnos en unos seres diminutos, viven en el campo, en la ciudad, en el desierto, tienen un cerebro microscópico y sin embargo son capaces de construir ciudades subterráneas, de criar ganado, de hacer guerras, de esclavizar a otras especies, de formar puentes con sus propios cuerpos y de tomar decisiones colectivas. Hoy Guillermo Díaz nos trae al estudio hormigas. Y hablando de tamaños, Yolanda Guirado, después del boletín de las 2:01 en Canarias, ¿hablamos de cosas chicas o cosas grandes? Cosas grandísimas, Adolfo. Mira, cosas grandísimas y además muy poderosas. Esta noche nos subimos al Air Force One, el avión del presidente de Estados Unidos, que tiene una cocina nada más y nada menos para preparar comida para 100 comensales y está protegido contra un ataque nuclear. También vamos a subirnos en la Bestia, la limusina del presidente estadounidense, considerado el coche más seguro del mundo. Te lo vamos a contar en el monográfico Las sombras del poder. Y luego, después del boletín de las 3:02 en Canarias, alguien vendrá a vernos. Querido Pedro González, buenas noches. Y le abriremos las puertas. Buenas noches, Adolfo. Es un escritor y guionista que ya tiene experiencia en eso de que sus novelas se conviertan en series de televisión. Le pasó con El hombre que odiaba a Paulo Coelho, que fue la base para la serie de Movistar Plus titulada Nasdrovia. Bueno, pues ahora Sergio Sarria acaba de publicar Dios sabrá vengarnos, una historia que se desarrolla en un asentamiento de temporeros en Huelva. Y luego nos contará más detalles en la noche de Arjona. Y durante 20 años, guionista del Gran Wyoming. El Memorias del programa es Andrés Atienza. Vamos a hablar de hormigas, sombras del poder, con Sergio. ¿Y tú qué nos vas a recordar? Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a repasar periódicos, vamos a volver a escuchar radio, vamos a volver a ver telediarios, en fin, vamos a repasar qué era noticia una semana como esta en España y en el mundo hace justo un año, para poner a prueba la percepción del paso del tiempo en nuestros oyentes. Cuando les contemos esos asuntos dirán, ¿ya ha pasado un año de esto? Algunos, otros a lo mejor resulta que se les ha hecho largo. Bienvenidos, esto es La Noche de Arjona. ¿Cómo podrías describirnos lo que ves? Está superando las montañas. Se mueve demasiado despacio para ser un cometa o un meteorito. El pánico se ha apoderado de la gente y miles de personas han salido a la calle. Imagina que una inteligencia extraterrestre llega a la Tierra. No conoce nuestros idiomas. No entiende nuestras banderas. No tiene TikTok. No sabe quién es el presidente de nada. Solo observa desde arriba. ¿A quién crees que señalaría como especie dominante? Porque nosotros hacemos mucho ruido. Ciudades, guerras, autopistas, satélites, mucho espectáculo. ¡Hay que pararlos! A mí me secuestraron los extraterrestres hace 10 años. Me hicieron todo tipo de experimentos. Hace años que nos estudian, buscan nuestros puntos débiles. ¡Hay que pararlos o nos matarán a todos! Pero hay un poder más silencioso. Un poder que no se ve en las noticias porque no necesita propaganda. Un poder que funciona bajo tierra, en los bordes de las aceras, en el interior de los troncos, en el jardín de tu casa, en el campo, en la selva, en el desierto. Leningen va a enfrentarse a un monstruo de 30 kilómetros de largo por 3 de ancho, a una ola de muerte aterradora. Es inútil su empeño. Es absurdo tener miedo de simples hormigas. Están bien organizadas, constituyen un ejército bien instruido, con inteligentes generales. Eso es lo más temible de todo, que tienen inteligencia. Ya ha visto cómo arrasan la selva. Son las hormigas. No tienen reina como jefa, tienen reina como máquina de fabricar futuro. No tienen líderes carismáticos, tienen química. No tienen discursos, tienen feromonas. No tienen unidad nacional, tienen algo más eficaz: su colonia. Hay miles de especies
y cada una es una versión distinta del mismo milagro. Un animal diminuto con un cerebro microscópico capaz de construir ciudades subterráneas, criar ganado, cultivar hongos, hacer guerras, esclavizar a otras especies, formar puentes con sus propios cuerpos y tomar decisiones colectivas que parecen inteligencia. Bernard Weber, en su libro Las hormigas, juega con una idea inquietante, que si alguien nos mirara desde fuera, concluiría que las dueñas del planeta no somos nosotros, son ellas. Hoy abrimos ese archivo, la civilización más antigua y eficiente de la Tierra, hecha de insectos. Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La enciclopedia oculta. Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal? Hoy creo que andas por los estudios de la cadena COPE en Jerez de la Frontera, ¿no? Sí, señor, porque he decidido hacer una gira de inspección para visitar a todos los compañeros. Bueno, pues que Dios pille confesado a los compañeros de Jerez, porque Guillermo es muy riguroso. Un Guillermo que hoy quiere que hablemos de algo que suena a muy pequeño, las hormigas. Pero sin embargo, Guillermo, tú dices que en realidad estamos ante un imperio. Vamos a situarnos. ¿Qué es exactamente una hormiga y por qué son tan especiales? Pues la hormiga es un insecto del grupo de los himenópteros, que son primos de las avispas y de las abejas, y tienen un ancestro antiguo, que son las termitas, pero que van en paralelo. Pero, por decir insecto, se queda corto, porque una hormiga sola es poca cosa. Lo que nos interesa de la hormiga es la colonia entera, porque una colonia de hormigas es una civilización, no es fuerza individual, es una organización. Atento a los datos que te voy a dar. Primero, llevan aquí mucho tiempo antes y han visto pasar todos nuestros grandes imperios y civilizaciones en lo que para ellas es minutos de su historia. El ser humano, siendo muy generoso, lleva en la Tierra unos 300.000 años. Las hormigas como grupo llevan decenas de millones de años y sus ancestros en la línea de himenópteros ya nos iríamos mucho más atrás. Es decir, cuando tú hablas de la historia de la humanidad, una hormiga dice, son 3 minutos del martes, ¿no? Otro dato, son muchísimas más. Y con muchísimas más me refiero a muchísimas más, e incluso pueden competir en biomasa con el ser humano. Hay unos 20.000 billones con B, de hormigas. Es decir, 20 por 10 elevado a 5, por si hay alguien de ciencia, si quiere saber, ajustar de qué estamos hablando, ¿no? Y además han conquistado prácticamente el mismo territorio que nosotros. Es decir, las hormigas están en casi todos los continentes, excepto la Antártida y algunas zonas que son volcánicas donde ellas no pueden arraigarse con fuerza. Hay muchas islas volcánicas que llaman la atención que no hay hormigas, no pasan por ahí. Pero tienen ciudades subterráneas a veces conectadas centenares y centenares de kilómetros, abren carreteras químicas, forman redes de abastecimiento, defienden fronteras, hacen la guerra. O sea, es espectacular. Lo único que pasa es que lo hacen todo bajo tierra, en silencio y sin prisa, ¿no? Y si mañana desaparecemos, cuando la humanidad desaparezca, que llegará ese día, con total seguridad, las hormigas seguirán en la Tierra. O sea, piensa, Adolfo, como decíamos en la introducción, si una inteligencia extraterrestre nos ve desde fuera y quiere dictaminar quiénes son los dueños del planeta Tierra, tenemos, por un lado, un imperio subterráneo de seres muy pequeñitos que miden menos de 1 centímetro, que lleva decenas de millones de años, que ha conquistado toda la Tierra, que son 20.000 billones de miembros y que seguirán otras decenas de millones de años en la Tierra. O tenemos uno, que son unos 7.000 millones de habitantes, que llevan 300.000 años, que nos quedarán, pues no lo sé, 10.000, no lo sé, al paso que vamos, y que desaparecerán. ¿Quién dirías tú
que son las dueñas de la tierra. Queda claro. Fíjate que como forma de organización hablabas de colonia, hay incluso quien habla de que las hormigas parecen un solo organismo, y seguro que hay quien se pregunta, ¿ahí quién manda? Hay una reina. ¿La reina es una especie de jefa política? Pues mira, si uno no se inmiscuye en el estudio de las hormigas, puede pensar eso, porque la palabra reina engaña. Nos imaginamos a una monarca con corona dando órdenes, y no. La reina es básicamente la fábrica. Es el órgano reproductor de la colonia. Pone huevos y punto. Si la colonia fuese un cuerpo, la reina sería los ovarios, no el cerebro. ¿Vale? Entonces, ¿quién manda en una colonia de hormigas? Pues nadie y todos. Las decisiones salen de un sistema de señales que se basa en feromonas, contactos con antenas y además son millones de años repitiendo una y otra vez, y la evolución ha ido seleccionando lo que se le ha ido mejor. Como lo que les ha ido mejor, como llevan muchos más años que nosotros, pues han tenido mucho más ensayo-error, ¿no? Fíjate una cosa, hay muchas especies de hormigas en que la reina detecta por el olor, por la detección de feromonas, qué le hace falta a la colonia. Y entonces pone huevos a demanda. Es decir, ¿hacen falta obreras? 30 obreras. Voy a parir 30 obreras. ¿Hacen falta guerreras? Voy a parir 50 guerreras. Lo detecta en función del olor que le transmite la cantidad de individuos de cada tipo que hay en la colonia a la que ella pertenece. Guillermo, debo entender que feromonas y antenas es la manera en la que se comunican. Es decir, ¿así es como hablan las hormigas? Sí, hablan con química. Su idioma, o sea, si tuviéramos que responder con una sola cosa, son las feromonas, que son pequeñas moléculas que dejan en el suelo, en la comida, en el aire, flotando un tiempo, y que las demás leen con las antenas. Una feromona puede significar aquí hay comida, otra peligro, otra necesito ayuda, otra esto es mío, otra esto es un cadáver, hay que sacarlo de aquí, ¿no? Y no solo química, porque también se comunican tocándose, dándose golpecitos con las antenas y compartiendo comida boca a boca, lo que se llama trofalaxia. Trofalaxia, ahí tienes la palabra, que no es solo dar de comer, sino que también con ese intercambio de comida también se dan información sobre quién está sano, quién está hambriento o qué olor trae una obrera que está explorando desde fuera. Por cierto, sí. Muchas veces las obreras son las más viejas, porque las más eficientes las tienen trabajando dentro del hormiguero. Cuando vemos una fila de hormigas, que es una imagen bastante habitual, ¿esto qué es? ¿Cómo funciona? Pues mira, eso es una autopista y además un algoritmo, por hablar en términos que no son muy familiares. Normalmente, una fila de estas tiene el origen en que una exploradora, por ejemplo, encuentra comida y vuelve al nido dejando un rastro de feromonas. Otra le sigue y confirma que hay comida y vuelve dejando otro rastro de feromona. Unas decenas más van y van dejando todas un rastro de feromona, cada vez un camino más reforzado por feromona, y de repente tienes una carretera de ida y vuelta. Lo más fascinante es que un desfile de hormigas no es tonto. El rastro se evapora con el tiempo, con lo cual, si una hormiga ha cogido un camino erróneo, su feromona, al no ser reforzada, se borra solo, o si un rastro se abandona porque la comida se ha terminado, al cesar el tránsito de hormigas, deja de haber feromonas y las hormigas se van solo por donde siguen pasando hormigas. Es decir, es un tráfico absolutamente organizado. Y luego viene el espectáculo. Hay carriles de ida y vuelta, hay puentes vivos con sus propios cuerpos. Si, por ejemplo, han detectado que hay una zona que se ha hundido el territorio, pues se enganchan con las mandíbulas y hacen un puente ellas con sus cuerpos para que otras puedan seguir ese camino. ¿Qué tiene esto que envidiar a la logística militar, pero a escala microscópica? Coño, a Óscar Puente le vendría muy bien una legión de estas, ¿verdad? Oye, decía yo al principio en la intro que hay miles de especies. Dame algún ejemplo de hormigas que hagan cosas tan raras que pueda parecer ciencia ficción. Pues mira, por ejemplo están las cortadoras de hojas, que salen en columnas, y habréis visto alguna vez una hormiga que lleva una hoja cogida con las mandíbulas como si fuera un catamarán de vela, ¿no? Y lleva su hoja así, que la cortan además con una precisión quirúrgica y se la llevan al hormiguero. Pues no se las comen. Las usan para cultivar un hongo que sí produce esa hoja en unas condiciones de humedad determinadas, y entonces ese hongo es el alimento que tienen. Es decir, cultivan hongos en las hojas. Otras, las hormigas tejedoras, que hacen nidos cosiendo hojas entre sí con seda. Pero esa seda
Ellas hacen los nidos con las hojas y ahí ponen los huevos. Pues esa seda la producen sus larvas y las obreras las usan como si fueran pistolas de pegamento. ¿Vale? Imagínate usar a nuestros bebés como grapadoras. Pues eso. Luego están las hormigas miel, que tienen unas obreras que se hinchan como uvas llenas de néctar y hacen de despensas vivientes. Entonces se hinchan, vuelven al nido y de ellas emana una sustancia que alimenta a todas las demás. Luego están las trap jaw, que es mandíbula golpeadora o algo así. Esta es acojonante. Esta utiliza muchas veces la mandíbula, golpean con la mandíbula al suelo y salen propulsadas hacia atrás y pueden viajar pues 1 metro volando la hormiga, y es una forma de transporte que utilizan. Es espectacular. Luego están las hormigas legión, que no tienen un hormiguero fijo, están en permanente movimiento, se mueven como un ejército, arrasan lo que encuentran, forman vivacs con sus cuerpos y es una marea. Esta es la famosa marabunta, esa hormiga legión. Y luego, tenemos hormigas. Es que hay ejemplos para los que tú quieras. Por ejemplo, cuando yo decía en la intro hormigas agricultoras y ganaderas, ha sido una licencia literaria, claro. No, es una licencia literal. Esto no es una metáfora. Hay hormigas, por ejemplo, que cultivan pulgones, tienen rebaños de pulmones, ganadería de pulgones en sus hormigueros. Los alimentan con la hoja que prefiera el pulgón. Ese pulgón, cuando come, emite una secreción azucarada que sirve como nutriente a las hormigas. Es decir, Adolfo, hay una especie de hormiga, la cortadora de hojas entre ellas, que ordeñan a los pulgones, los protegen de los depredadores, los mueven a plantas mejores y a cambio obtienen mielada, este jarabe azucarado que te digo. Tienen como vacas, pero en miniatura, granjas, pero en miniatura, ganadería intensiva bajo tierra, hecha por un ser desde hace decenas de millones de años. Alucina, ¿las hormigas hacen guerras de verdad? Sí, de hecho, hay guerras de hormigas que llevan durando cientos de años. Es un estado de guerra permanente. Tienen muertos, estrategias y conquistas. Hay especies que se pelean por territorio, por comida o por capturar crías. Crías que luego esclavizarán y que utilizarán para los peores trabajos de sus hormigueros. Organizan incursiones a nidos vecinos, matan obreras, roban larvas y, como te digo, las esclavizan. También utilizan armamento. Hay ácido fórmico. Lanzan chorros de ácido fórmico que reblandecen la cobertura dura de otras hormigas y entonces ya reblandecido le pueden clavar las mandíbulas. Utilizan aguijones. Esto parece ciencia ficción. Señalizan el campo de batalla con química, con esas feromonas, por dónde deben ir. De repente, donde ven que hay una feromona que dice aquí hay guerra y otra hormiga vuelve, se produce una señal de alarma y centenares de hormigas irán a ese punto porque saben que es un punto del frente de batalla que hay que reforzar. Y lo más inquietante, que por eso muchas veces los que somos aficionados a la historia militar y tal, decimos que el ser humano no es el único que hace una guerra organizada. La hacen las hormigas también. Porque la guerra, en el caso de las hormigas, no es por hambre, muchas veces, sino por simple expansión. Son exactamente igual que los imperios humanos, pero sin discursos, solo con feromonas. Yo digo una cosa, es decir, si las hormigas yo entiendo que tienen todos estos comportamientos y habilidades de forma natural, entendiendo por natural, de la naturaleza, que no hay cultura, que no hay filosofía, que no hay mediación de incluso autoconsciencia, el comportamiento humano también se puede interpretar como natural de naturaleza, ¿no? Pues sí, Adolfo, sin lugar a dudas, piensa que nosotros, aunque a veces somos un poco altivos con nosotros mismos y tenemos un autoconcepto bestial, somos un producto seleccionado de la evolución exactamente igual que las hormigas. Las especies luchamos contra dos cosas, sin saberlo. Una, contra la evolución de otras especies, es decir, nosotros hemos conseguido que los leones dejen de comernos, o los leopardos, cuando éramos un animal que se subía a los árboles para dormir, ¿no? La evolución, y también luchamos contra la entropía, contra la tendencia a la muerte que hay en el universo, desgraciadamente, ¿no? Entonces, las hormigas han hecho exactamente igual. Se han adaptado y están sometidas exactamente a las mismas fuerzas que determinan la evolución en la naturaleza. Y te digo una cosa, llevan muchos más años evolucionando que nosotros, muchos más como especie,
y cuando nosotros nos apaguemos, ellas seguirán evolucionando. Dame una hormiga de pesadilla, una que el oyente recuerde. Pues mira, mi hormiga favorita por su historia es la hormiga enana argentina, la Linepitema humile. Es muy pequeña, no es muy, la verdad es que es marrón, discretita, y es una hormiga que destaca por su capacidad para invadir. Como dice su nombre, era la hormiga enana argentina. Pues bien, la hormiga enana argentina se encuentra hoy en prácticamente todos los puntos del planeta. ¿Cómo empezaron? Parece que empezaron viajando en barcos que se llevaron en países escandinavos para jardines botánicos de estos, de especies de árboles de todo el mundo y tal. Se trajeron unos árboles de Argentina y los plantaron en estos jardines botánicos de los puertos escandinavos. Se trajeron sin querer nidos de la hormiga enana argentina. La hormiga enana argentina estaba acostumbrada al clima argentino, se moría de frío. Pero entonces se dieron cuenta que atacando a caracoles se envolvían en la baba y aguantaban mejor el frío. Entonces exterminaron a los caracoles en kilómetros a la redonda de estos países escandinavos porque, claro, se trataba de expandirse, de conseguir superar el frío y se hacían chaquetones de baba de caracol. Claro, ahí nació el Inditex hormiguero. Exacto, pero espérate, cuando acabaron con los caracoles tenían que seguir expandiéndose y el frío, porque la hormiga con el frío entra en hibernación y se muere. Entonces tenían que conseguir para su expansión que el frío no las paralizase y no les daba tiempo a que la evolución las adaptase a ese frío. Entonces empezaron a comer unos frutos rojos que fermentados les daban alcohol y el alcohol les daba calor y les daba fuerza y energía para llegar al siguiente punto donde ya había caracoles otra vez o más frutos rojos fermentados. Las tascas. Y así se fueron expandiendo la hormiga enana argentina, que es ahora mismo el imperio animal no microscópico más grande de la naturaleza. Increíble, el instinto de supervivencia. Citaba yo a Bernard Werber, que decía aquello de un extraterrestre mirando a la Tierra y concluyendo que quienes mandan son las hormigas. En tu opinión, ¿qué lección nos deja mirar a las hormigas? Porque estarás de acuerdo conmigo que uno termina sintiendo una cierta humillación, ¿no? Bueno, lo que tenemos que hacer a partir de ahora, la lección... Yo he tenido terrarios y he sido un apasionado de las hormigas toda mi vida, desde que descubrí la obra de Werber y me di cuenta que el libro se llama Las hormigas y luego está El Día de las hormigas, un libro fascinante que recomendamos a todos los oyentes, aunque no es fácil de conseguir ya. Las hormigas lo que nos tienen que dar es una lección de humildad. No somos el centro de todo. Estamos arriba en la cadena por inteligencia y herramientas, pero hay otras formas de éxito. La organización colectiva, la adaptación y el trabajo constante. Y luego, otra razón, y esta incómoda. La eficiencia muchas veces tiene un precio. En una colonia, el individuo importa poco. Todo está al servicio del conjunto. Eso, visto desde fuera, es admirable y aterrador a la vez, porque en las hormigas funciona. Aquí ha habido regímenes políticos que han intentado eso y no ha ido bien, ¿eh? Pero en las hormigas funciona. Lo único que pretendemos hoy es que nuestros oyentes, la próxima vez que vean un desfile de hormigas o que vean una hormiga en su cocina que está buscando comida y tal, pues que piense un poco todo esto, que la observe con más interés y con fascinación, si cabe, cuando se pare, ¿no?, a contemplar a esta maravilla de la evolución y la naturaleza, y tengamos un poco más de respeto por este imperio subterráneo que nos lleva a darles el título, sin lugar a dudas, de las señoras del inframundo. Hoy aquí en la Enciclopedia Oculta hemos bajado la vista al suelo, a lo que pisamos sin mirar, y nos hemos encontrado un auténtico imperio. Un imperio sin banderas, sin discursos, sin historia oficial, sin malditos nacionalistas, pero con agricultura, con logística, con guerras, con ingeniería. Una eficacia que da miedo. Guillermo, en 7 días nos encontramos. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo, Adolfo.